Hábitos Atómicos ha sido uno de los mejores bestsellers que se ha publicado en los últimos años y que ha impactado a miles y miles de personas gracias a la claridad y simplicidad en el que el autor nos explica cómo podemos alcanzar grandes resultados. Hace un par de meses se ha publicado otro libro que en mi opinión completa muy bien las enseñanzas de James Clear, y es que en este libro su autora nos dice: seamos honestos, nadie quiere realmente vivir una vida productiva. Lo que queremos en realidad es expresarnos, conectarnos con otros y explorar el mundo. La productividad es solo un medio para alcanzar estos fines. Me refiero al libro Tiny Experiments, o en español Experimentos Pequeños o Experimentos Pequeñísimos, donde su autora Anna-Louise Lecunff nos habla de la importancia no solo de estos pequeños hábitos, sino de cómo es necesario adoptar una mentalidad de experimentación para poder disfrutar del proceso. Hace unos años se hizo muy famosa una imagen que intentaba representar la vida en semanas, donde en esta imagen cada cuadrito representaba una semana de toda nuestra vida, una vida de, por ejemplo, de 80, 90 años. Si queremos ser honestos realmente con cómo funciona la vida, la autora de este libro nos dice que en esta imagen realmente cada cuadrito, cada semana debería tener diferentes tamaños. Y es que, como seguramente has experimentado, muchas veces hay semanas que se pasan volando mientras otras pues parece que van más lento, y esto es como la vida funciona realmente. Y obviamente pues esto está asociado también a nuestro estado emocional, porque todo pues experimentamos momentos de subidas, momentos de bajadas. Ahora, relacionándolo de nuevo al libro de Hábitos Atómicos de James Clear, en este libro aprendimos que nuestros pequeños hábitos, nuestras pequeñas acciones determinan en el largo plazo masivamente nuestros resultados, y tenemos este cuadro muy famoso donde tenemos esta función pues creciente exponencial, ¿no? Que los resultados en el largo plazo de alguna forma son resultados que siguen una función exponencial. Ahora, trayéndolo al libro de Tiny Experiments, realmente Anna-Louise Lecunff nos diría que este crecimiento se ve de otra forma, o se ve de una forma un poco distinta, donde hay subidas y bajadas constantemente. Y esto es así como realmente la vida funciona. Ahora, esto es importante porque sobre todo en los momentos de bajada muchas veces tendemos a culparnos. Y es que sí, muchas veces cuando no hacemos todo lo que dijimos que queríamos hacer, tendemos a tener este sentimiento de culpa. Y aquí, por tanto, la autora nos dice que hay que tener una mentalidad correcta para poder disfrutar más de este proceso de crecimiento. ¿Cómo podemos solucionar esta tendencia a culparnos cuando no seguimos nuestros hábitos o cuando las cosas simplemente no van como nos gustaría? Aquí la solución es adoptar una mentalidad de experimentación. Piensa en un momento en un científico. Cuando un científico está llevando a cabo un experimento, nunca lo ve o nunca lo evalúa desde un punto de vista de algo bueno o malo, sino que simplemente, incluso cuando el resultado es bastante inesperado, lo ve desde un punto de vista de la curiosidad, y probablemente se pregunte: qué interesante, ¿por qué habrá ocurrido esto que no esperaba? Anna-Louise Lecunff nos dice que la vida no es lineal, y pretender que lo sea muchas veces nos genera una frustración innecesaria, y que por tanto nos invita a adoptar esta perspectiva, esta forma de ver las cosas, donde incluso en un contexto donde las cosas son inesperadas, eso nunca es un fracaso, sino más bien son datos valiosos que nos van a ayudar a entendernos mejor, a entendernos cómo funcionamos, qué son las cosas que funcionan para nosotros y cuáles son las cosas que a lo mejor no funcionan tanto para nosotros. Esto es algo que me encantó del libro, y es que al adoptar esta nueva perspectiva cambiamos cómo evaluamos muchos momentos de nuestra vida, y tiene muchos beneficios. Por ejemplo, la procrastinación como amiga. A ver, cuando nos encontramos procrastinando, es en esos momentos precisamente que nos sentimos mal, porque sabemos que tenemos que hacer algo y no lo estamos haciendo. Y empieza un poco este run run, estos pensamientos en la cabeza de, como digo, culpándonos, etc. Pero en estos momentos la autora nos dice que ¿por qué no lo miramos con curiosidad? Y que, por ejemplo, cuando te encuentras procrastinando, te pones a cocinar, o por ejemplo, tu forma de procrastinar es ver vídeos de decoración o cualquier cosa, actividad que hagas, simplemente en vez de estar juzgándolo, simplemente lo escuches y lo veas como una señal útil de a lo mejor ciertas cosas que tu misma curiosidad o que tu misma personalidad quiere explorar. Por tanto, con esta nueva perspectiva, estas actividades a las que recurrimos no son solo distracciones, sino que son a menudo expresiones de nuestros verdaderos intereses. Identidad múltiple.
Muchas veces las personas, y sobre todo aquellas que les gusta o que quieren alcanzar grandes cosas, tienden a enfocarse solo en una única cosa. Y el problema de esto, o digamos, el peligro de esto, es que muchas veces cuando esa cosa en concreto, que es lo único que te define, no va bien en tu vida, puedes sentirte perdido. Por eso, muchas veces, el hecho de adoptar esta nueva perspectiva te va a ayudar a, de alguna forma, adquirir más identidades, y en la que, por ejemplo, no eres simplemente una persona que quiere ser el mejor trabajador, sino también una persona que es un buen amigo, una persona que le importa la familia, una persona a la que le gusta cocinar. Es decir, que el hecho de explorar nuestra curiosidad y de tener una identidad más compleja o más múltiple hace de alguna forma darnos más estabilidad emocional y también sentirnos de alguna forma más pleno en cómo vivimos la vida. Elige progreso sobre perfección. Una de las características de las personas que quieren alcanzar grandes cosas es que tienden a ser perfeccionistas, pero si lo pensamos realmente, la perfección como tal es si acaso un ideal sobre algo, pero eso no existe en la vida real. Por tanto, lo más importante es el progreso, es el continuar haciendo ajustes y mejorando. Y esta mentalidad de curiosidad, de experimentación, nos ayuda a enfocarnos en el progreso, porque como dice la autora, al final el crecimiento es prueba y error. Y si lo analizas bien, mucha gente que ha tenido mucho éxito, realmente el hecho de tener esta mentalidad de prueba y error es lo que les ha llevado a, en última instancia, ser bastante exitosos. Total aceptación. Y por último, uno de los beneficios de adquirir esta nueva mentalidad es que, como hablábamos antes del científico, a la hora de evaluar situaciones inesperadas en nuestra vida, al verlo más desde la perspectiva de la curiosidad y de la observación sin juzgar, eso nos lleva a aceptar mejor las cosas inesperadas o las cosas que no van tan bien en la vida. Ahora, esto es importante, y esto de la total aceptación se ha hablado en muchísimas filosofías, en muchísimas religiones, diferentes culturas a lo largo del mundo. Y creo que por eso precisamente es bastante importante hacer hincapié en esto como una característica necesaria para vivir una vida más plena. Hablemos ahora de qué es lo que nos frena el adoptar esta mentalidad de experimentación y que de alguna forma termina apagando nuestra curiosidad. Aquí la autora habla de varios conceptos. De los más importantes o los que más me llamaron la atención fue el hecho de que tenemos como dos guiones o dos diálogos internos. El primero es el guión de la secuela. Como sabemos, muchas películas, cuando son sobre todo exitosas, hacen una secuela, ¿no? Hacen la parte 2, parte 3, parte 4, simplemente para seguir alimentándose del éxito previo. Pues bien, muchas veces nosotros, cuando tenemos, por ejemplo, una identidad o un objetivo, muchas veces seguimos adelante con ese objetivo, seguimos caminando ese mismo camino. Si en el pasado de alguna forma pues nos dio cierto éxito, de alguna forma nos sentimos que era lo que queríamos hacer, pues ya seguimos como una secuela caminando ese camino, cuando quizás muchas veces ya ni siquiera ese camino nos interesa. Y el segundo es el guión del complacer a los demás. A ver, yo creo que eso también es bastante, lo hemos escuchado muchas veces, y creo que es natural que como humanos pues no queremos decepcionar a nuestro entorno, sobre todo a la gente que nos importa, y de alguna forma pues tenemos este miedo del qué dirán, o un poco el miedo a pues hacer un poco el tonto, ¿no? delante de ellos. No sé, yo en mi caso, por ejemplo, que como he mencionado en otros vídeos, soy economista y ahora hago vídeos de YouTube donde hablo pues de temas, no sé, de psicología, un poco de finanzas, etcétera. Pues sí, también un poco a veces tengo ese pensamiento, no lo puedo evitar, pero bueno, me gusta pensar de que de alguna forma estoy simplemente explorando mi curiosidad y que eso me satisface. Eso es para mí lo más importante. Para terminar, la autora nos invita a seguir nuestra curiosidad, a hacer un pacto con seguir nuestra curiosidad. Y es que al final esto es realmente el éxito, que tenemos que de alguna forma redefinirlo en estos términos, y que también aceptemos que el crecimiento, como hemos mencionado antes en este vídeo, no es más que prueba y error, y seguir creciendo, prueba y error, y seguir adaptándonos. Y que si por ejemplo hay también ciertas facetas de tu vida que te gustaría explorar, hagas un experimento, diseñes un experimento pequeño sobre ello, y que por ejemplo si crees que quieres empezar por ejemplo un blog, ¿por qué simplemente no dices voy a escribir un blog una vez a la semana durante 3 meses y ver si te gusta o no hacer este experimento, y ver si es una faceta que quieres desarrollar o no? Pero en definitiva hay 3 fórmulas que resumen bastante bien este nuevo sistema operativo, esta nueva forma, esta nueva mentalidad, y es que fracaso es igual a aprendizaje, la curiosidad es mayor que la certidumbre, y acción más reflexión.
Como sabemos, y esto es bastante, creo, intuitivo, obviamente en esta nueva perspectiva no hay tal cosa como fracaso, sino que todo es un aprendizaje continuo, prueba y error, y la curiosidad es mayor, es mejor que la certidumbre, que esto es bastante. Como humanos, obviamente, no nos gusta la incertidumbre y siempre vamos buscando cierta certidumbre, ciertos objetivos lineales, una vida lineal, pero que aceptemos en esta nueva perspectiva que la curiosidad es mayor, es mejor que la certidumbre. Y por último, acción y reflexión. Cuando tomemos una acción, reflexionemos sobre ello con curiosidad, con apertura mental. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si queremos alcanzar, como nos dice James Clear, remarkable results, grandes resultados, tenemos también que aprender a disfrutar del proceso. Y esto es precisamente lo que Anne-Laure Lecuinf nos invita en su libro Tiny Experiments, a través de tener esta mentalidad de experimentación. Para terminar este vídeo, quiero terminar con una frase que me gustó mucho, en el que ella nos dice lo siguiente: estamos en una transición constante de una identidad a otra, de una pregunta a la siguiente, una sucesión de giros inesperados, donde cada uno es una oportunidad para aprender sobre el mundo y conectar con otros. El éxito de la vida es el experimento de descubrir qué te hace sentir más vivo.